La iglesia que no ora por lo que Dios ha prometido se queda esperando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla acerca de la importancia de orar para que Dios establezca lo que Él ha prometido. Note que no es orar para cambiar la voluntad de Dios. No es orar para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien orar para que su voluntad sea establecida. Orar para que lo que ya está en su perfecta voluntad, Dios lo derrame. La oración no es un intento de cambiar la voluntad de Dios. La oración es uno meterse en el río de la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué orar? ¿Qué pedir entonces? Se preguntaría alguien. Hay 3 consejos de la palabra de Dios. Número 1, dice la palabra del Señor: mas tú cuando ores, léalo fuerte, y mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Cristo Jesús en su ministerio público, dice la palabra que Él enseñaba la palabra de Dios. Él predicaba el evangelio del reino. Él libertaba a los endemoniados y Él sanaba también a los enfermos. Un ministerio completo, revelando así que el plan de Dios es que la iglesia pueda ministrar también la enseñanza de la palabra, la predicación cristocéntrica del evangelio, que la iglesia ore al Señor para que Él sane enfermos y que también que los endemoniados sean libres. Y Cristo llamó a 12 discípulos, a 12 apóstoles para que caminaran con Él, y a esos discípulos en cierta ocasión los envió de 2 en 2, y luego envió a los 70 para que también predicaran la palabra. Sin embargo, la palabra enseña que cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, antes de enviarlos a enseñar y a predicar, dice la palabra que Él llamó a 12 y dice en primer lugar, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Y luego dice, para enviarlos a predicar y para enviarlos a echar fuera demonios. Y esto enseña que Cristo le dio gran importancia a la oración. Cristo le daba gran importancia a la oración, hasta el nivel que la palabra enseña que Él pasaba a veces noches enteras orando. Él pasaba madrugadas enteras orando. Dice la Biblia en ciertos pasajes que levantándose aún muy oscuro de mañana, se iba a solas para orar y orar a su Padre celestial. En otros momentos hacía largas vigilias, como aquella vigilia que precedió a aquella madrugada cuando Él caminó sobre las aguas. Dice la palabra que el Señor despidió a la multitud cuando ya comenzaba a atardecer. Eso era cerca de las 3 de la tarde. Y dice la palabra que cuando ya era de noche, o sea, a las 6 de la tarde, ya Jesús estaba solo en la cima de la montaña orando a su Padre. Por lo cual ya cuando llegaron las 6 de la tarde, el Señor estaba orando a solas. Y dice la palabra que los apóstoles, los discípulos, fueron en la embarcación y en la madrugada les tocó una gran tormenta. Mas dice la palabra que cerca de la cuarta vigilia, a la cuarta vigilia, lo dice la palabra de Dios, Cristo vino hacia ellos caminando sobre el agua. Y la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Por lo cual eso enseña que Cristo estuvo orando por lo menos 9 horas toda esa noche en vigilia, clamando a su Padre celestial. Cuando llegaron las 6 de la tarde, ya Él estaba orando, por lo cual ya desde antes estaba a solas orando. Y entre las 3 y las 6 de la mañana vino a los discípulos caminando sobre el agua. Cristo Jesús dio ejemplo de la importancia de la oración. Por eso cuando Él llama a los discípulos, Él los llama para que primero pasen tiempo con Él. Y eso habla acerca de la prioridad que tiene la oración en un cristiano que quiere ver el poder de Dios manifestándose. Antes de enseñar,
antes de predicar la palabra, antes de orar por enfermos, antes de evangelizar, es importante que cada cristiano desarrolle una vida íntima de oración con su Padre Celestial diariamente. Un hábito inquebrantable con la ayuda del Espíritu Santo para pasar tiempo a solas con el Señor. Y de esa comunión emana la unción que el Espíritu Santo otorga a aquellos que pasan tiempo a solas con Él. Alguien dice amén en esta noche. Y la vida de Cristo fue una muestra tan importante sobre la oración, que cuando los discípulos una vez le preguntaron o le pidieron que les enseñara a hacer algo, antes de pedirle que les enseñara a predicar, antes de pedirles que les enseñara a enseñar, valga la redundancia, antes de pedirle que les enseñara a echar fuera demonios, le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron que les enseñara a orar? Porque su maestro había dado el ejemplo. Porque ellos veían que Jesús dedicaba tiempo a la oración. Jesús veía que había una gran necesidad, pero cuando había llegado el momento de ir a orar, dice la palabra que Jesús dejaba la multitud y se iba a orar. Jesús no dejaba que la gente le interrumpiera su tiempo de oración. Jesús no dejaba que las necesidades interrumpieran su vida de oración. Y esto es importante a tal nivel que los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Toda persona que quiere ver el poder de Dios necesita aprender a orar diariamente. Todo cristiano que quiere crecer en su vida espiritual necesita orar diariamente. Toda persona que quiere que sus ojos espirituales se abran tiene que pasar tiempo a solas con Dios. Toda persona que quiera que al leer la palabra reciba revelación e iluminación del Espíritu Santo necesita diariamente pasar tiempo a solas con Dios, porque los apóstoles dijeron: nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dando a entender que el que ora, cuando lee la Biblia, el Espíritu Santo abre sus ojos para que sean iluminados y reciba revelación de la palabra de Dios. Y hay tantas razones por las cuales la oración es importante. Hay tantos motivos por los cuales la oración es tan importante que Jesús mandó, como leímos en Mateo 6, que cuando ores, fíjese que Él no dijo si oras, Él dijo cuando ores, entra en tu aposento, dando a entender que la oración no debe ser una opción, que la oración diaria no debe ser algo extra, sino que debe ser parte de la rutina diaria de fe de un cristiano que quiere crecer en su vida espiritual. Y repito que hay tantos beneficios de la oración, tantos beneficios que la palabra enseña acerca de la importancia de orar, pero uno de ellos es que la iglesia que no ora no ve la mano de Dios moviéndose a su favor. La iglesia que no ora no recibe lo que Dios le ha prometido. La iglesia que no ora por lo que Dios ha prometido se queda esperando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla acerca de la importancia de orar para que Dios establezca lo que Él ha prometido. Y es sobre esto que siento del Espíritu Santo ministrar durante unos minutos en esta noche. Lo primero importante a saber, amada iglesia, es que la Biblia enseña que nuestro Dios es soberano y Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Qué significa que Él es soberano? Que Él es el que determina, que Él es el que hace su perfecta voluntad. Dios hace lo que Él quiere. Dios es soberano. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para actuar. Dios no necesita a nadie para actuar. Él es soberano. ¿Alguien dice amén a eso? Él es soberano. Y también la palabra enseña que Él es omnipotente. Significa que Él todo lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen conmigo? Todo lo que Dios quiere lo hace. Salmo 135 versículo 6 dice la palabra: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por eso es triste cuando países se rebelan contra Dios
Y cuando la gente, los presidentes de las naciones quieren tratar de burlarse de Dios, dice la palabra en el Salmo 2 que los reyes de la tierra a veces se reúnen. Y eso habla acerca de cómo será la batalla de Armagedón para pelear contra Dios. Pero dice la palabra que el Señor se reirá de ellos. Y es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es todopoderoso. Todo lo que Jehová quiere lo hace, lo enseña la palabra. Salmo, dijimos, 135, versículo 6. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aunque alguien te haya dicho una palabra negativa en el doctor, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Aunque alguien haya intentado desanimarte, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Todo lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Él es soberano y Él es todopoderoso. Jeremías 32:17, la palabra dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. La palabra enseña porque para Dios no hay nada imposible. Por lo cual Él es soberano y Él es también todopoderoso. Él es omnipotente. Todo lo que el Señor quiere hacer, Él lo hace. Todo lo que Él va a hacer, Él lo hace. Y esto enseña que Dios, oiga esto, Dios no necesita del hombre para hacer nada, porque Él es soberano y Él es omnipotente. Él es el soberano y Él es el todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso? Sin embargo, la Biblia también enseña que Dios mismo, oiga esto, Dios mismo en su soberanía y en su gracia, Él ha determinado que ciertas cosas para que ocurran, ciertas cosas que son parte de su perfecta voluntad, para que ocurran, Dios espera que se levante un hombre o una mujer para clamar e interceder para que esa perfecta voluntad de Dios sea establecida. Lo voy a repetir: Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere hacer. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es omnipotente. Todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Por lo cual Dios no necesita del hombre para hacer nada. Él es todopoderoso y Él es soberano. Pero la Biblia enseña que Dios, en esa soberanía y en ese amor y en esa misericordia y gracia, Él mismo ha establecido que ciertas bendiciones que Él quiere derramar, ciertas bendiciones que ya están en su perfecta voluntad, Él ha determinado en su soberanía que que algunas de esas bendiciones sean derramadas si hay alguien que las cree y alguien que ora para que esas bendiciones que ya están en la perfecta voluntad de Dios desciendan. Alguien dice aleluya. Note que no es orar para cambiar la voluntad de Dios. No es orar para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien orar para que su voluntad sea establecida. Orar para que lo que ya está en su perfecta voluntad, Dios lo derrame. La oración no es un intento de cambiar la voluntad de Dios. La oración es uno meterse en el río de la perfecta voluntad de Dios para decirle: Padre, esa perfecta voluntad que tú tienes, hazla. Eso que has prometido, hazlo. Esa bendición que has prometido, derrámala. Ese milagro que ya está en tu perfecta voluntad, hacerlo, hazlo. Que enseña la oración modelo que enseñó Cristo Jesús. Dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro, óralo al Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por lo cual la oración es orar al Señor que lo que ya está en su perfecta voluntad, Dios lo derrame. Hay algunos versículos que hablan acerca de eso.
el que leímos en esta noche de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30, es uno de esos versículos donde el pueblo, leyendo el contexto, el pueblo había pecado. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había pecado al Señor. Y como Dios es justo, Él tiene que castigar el pecado. Pero Dios deseaba derramar misericordia sobre el pueblo. Dios deseaba perdonar al pueblo. Dios deseaba extenderle su misericordia y gracia al pueblo. Y Dios deseaba cubrir al pueblo con misericordia para que su ira no se derramara. Y dice Dios en el capítulo 22, versículo 30, dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué significa esto? En el mundo espiritual es como que el muro de protección se había roto por el pecado. El pueblo había pecado y el pecado había abierto una brecha, un agujero en la muralla, de manera que las consecuencias habrían de entrar. Y Dios dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice el Señor, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios tenía que castigar al pueblo, pero en su amor Él deseaba extender la misericordia, extenderles su gracia. ¿Qué estaba esperando Dios? Él estaba buscando un hombre que se pusiera en la brecha. ¿Qué significa pararse en la brecha? Interceder a Dios por misericordia. Es lo que hizo una vez Moisés, cuando Dios le dijo: voy a destruir al pueblo. Y Moisés se paró en la brecha a clamar a Dios por misericordia. No es que Moisés le cambió a Dios su voluntad, es que Dios en su perfecta voluntad, aunque Él debía derramar el castigo porque Él es justo, su deseo, su voluntad era perdonar al pueblo. Pero ¿qué hace Moisés? Clama al Señor por misericordia, intercede por misericordia. Aleluya. Y cuando Moisés comienza a clamar a Dios por misericordia, Dios perdona al pueblo. Repito, no es que Moisés cambiara la voluntad de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios. La oración nos alinea con la voluntad de Dios. Y Dios quería perdonar al pueblo, pero estaba esperando que se levantara alguien que se pusiera en la brecha para clamar a Dios por misericordia. Tenía esto anotado un poquito más adelante, pero tengo que decirlo ahora. Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de nuestro sumo sacerdote. Porque Dios creó un mundo perfecto. Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Era todo perfecto, era todo excelente. Y Dios le dio al hombre libre albedrío, porque el libre albedrío es donde único el amor verdadero se refleja y se manifiesta. Pero el hombre le falló a Dios. Y como Dios había prometido al hombre diciéndole: el día que comas del árbol, el día que comas del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, ciertamente morirás. Como la palabra enseña que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre pecó, la muerte entró en el mundo. La palabra lo enseña, la paga del pecado es muerte. Por eso Dios le había advertido al hombre. Dios le había advertido al hombre que el día que comiese del fruto del árbol, ciertamente moriría. Y donde primero murió fue en su espíritu, porque el hombre estaba desnudo físicamente. Hablo de hombre como mankind, el hombre, Adán y Eva. No es que yo sepa mucho inglés, mi hermano querido, es que vino rápido esa palabra. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos ya desde antes, pero estaban revestidos de gloria. Pero cuando pecaron, se fue esa investidura de gloria. También hubo muerte que entró en su alma, porque por primera vez en sus vidas sintieron temor, sintieron pánico. Nunca se habían tenido que esconder, pero cuando pecaron se escondieron.
Cuando pecaron tuvieron que huir porque el temor había entrado en los corazones de ellos. Y también progresivamente más tarde cada hombre comenzó a morir. Adán murió en alta edad, 900 y pico de años, creo, 920 y pico, luego corrígame por ahí. También Eva murió, y así toda la raza humana ha ido muriendo, salvo Enoc, que representa la iglesia, que ha de ser arrebatada, porque no caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Salvo Elías también, quien fue arrebatado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Alguien dice aleluya. Y tú y yo pronto vamos a ser arrebatados al cielo a través del arrebatamiento. Y si Dios nos lo concede en su gracia, seremos arrebatados sin ver muerte, porque Cristo viene pronto. Alguien dice aleluya a eso. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Por lo cual vino la consecuencia del pecado al mundo. Dice que la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre a través de Adán. Y toda persona ha nacido con ese problema que se llama el pecado, por lo cual entró la muerte en el mundo. Pero note que Dios ha amado al mundo antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre se iba a desviar. Dios sabía que el hombre iba a recibir la consecuencia del pecado del hombre, de su propio pecado, el pecado de la raza humana, el pecado del hombre. Pero ya de antemano, Dios en su gran amor nos había amado tanto que ya había preparado un plan perfecto y excelente, un plan de misericordia y un plan de gracia. Un plan de gracia que, como enseñó aquí el pastor el domingo, él dijo que aunque era la voluntad del Padre que el Hijo viniera al mundo, que el Verbo se hiciera carne y muriera por nosotros, el Hijo también nos amó. Y el Hijo también estuvo dispuesto a morir por nuestros. Él estuvo dispuesto. No solo el Padre estuvo dispuesto a establecer esa voluntad. O sea, lo explico mejor. No solamente el Padre determinó su perfecta voluntad para que el Hijo muriera en la cruz, sino que el Hijo no solo aceptó la voluntad del Padre, sino que el Hijo mismo, Cristo Jesús, nos amó. Y Él con todo amor fue a la cruz del Calvario. Porque dice la palabra que Él fue a la cruz mirando el fruto de la aflicción de su alma. Él estaba viendo los millones de cristianos que hemos sido redimidos por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Alguien dice aleluya en esta noche. Y ahí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, derramó su sangre ahí en la cruz y murió por nuestros pecados. Y se levantó al tercer día, resucitó, y después de 40 días ascendió al cielo. Aleluya. Pero cuando Cristo Jesús resucitó en ese día, en esa mañana, todo indica en la palabra que Él ascendió al cielo, al lugar santísimo, el lugar celestial, a presentar ante el Padre su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por lo cual el hombre había pecado y la ira de Dios se derramó sobre la humanidad. La muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre, pero Dios nos amó tanto que en su perfecta voluntad, en su voluntad de gracia y de amor, ya Él había preparado una solución perfecta: que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. Y cuando Jesús derramó su sangre, se levantó el tercer día y ascendió ante la presencia del Padre. Él entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre y entró como nuestro sumo sacerdote. Y cuando Él entró como sumo sacerdote con su propia sangre, Cristo Jesús con su muerte
había iniciado un nuevo pacto, ahora de gracia y de amor, un nuevo pacto de gracia. Pero cuando entró aleluya, al lugar santísimo con su propia sangre, Cristo Jesús entró como sumo sacerdote a interceder por ti y por mí. Y dice la palabra que ahora toda persona que ha recibido a Jesucristo ha recibido justificación, perdón de pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, que es el Cordero perfecto de Dios, pero también el sumo sacerdote por excelencia. Y dice la palabra que Él vive para interceder siempre por nosotros. Por lo cual el hombre había pecado, el pecado había entrado en la humanidad, la muerte había entrado en la humanidad, pero Dios deseaba derramar su gracia. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? En la eternidad preparó a su Hijo para que el Verbo se hiciera carne y viniera, de tal manera que la palabra dice que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro camino. Hoy estábamos por Naples en la mañana y saludé ahí a un muchacho hindú que estaba en la recepción de cierto lugar, y le dije: Dios te bendiga, pon tu fe en Jesucristo. Y él me dijo: sí, yo respeto todas las religiones. Le dije: pero Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente Cristo salva. Es lo que enseña la Biblia, y la iglesia tiene que enseñar lo que dice la Biblia. Solo Cristo salva. Por lo cual la muerte entró en el mundo, pero Dios deseaba derramar gracia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Cristo tenía gracia, pero también la verdad. Él no dejó de enseñar la verdad, y Él la enseñó con gracia. El Evangelio enseña la verdad, que el que no recibe a Cristo se condena, porque no ha recibido a Jesucristo. Pero también el Evangelio enseña la gracia, que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que recibe vida eterna. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Por lo cual Cristo Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de cómo Dios, aleluya, en su gran amor preparó un plan para salvar al hombre. Y ese plan fue establecido cuando su Hijo Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él, dice la palabra, que vive siempre para interceder por nosotros. O sea, Él siempre está en el cielo intercediendo por nosotros. Es por eso que no has caído. Es por eso que no has resbalado. Es por eso que, aunque somos tan débiles, Dios nos ha guardado. Por su gracia, dígalo, por su gracia, por su poder, por su Espíritu Santo que nos sostiene, por su palabra que nos sustenta, por su poder, y porque hay uno en el cielo, Jesucristo, que está intercediendo al Padre por ti y por mí en todo momento. Y aunque el diablo a veces de alguna manera se presenta para acusarnos ante el Padre, para acusarnos ante Dios, Jesucristo interviene como nuestro sumo sacerdote. Y dice: Padre, aquí está la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Ese hijo tuyo, él falló, pero él se ha arrepentido. Él ha creído en mí. Eso dice Cristo Jesús. Padre, mira mi sangre derramada. Y el Padre entonces ve la sangre de Jesucristo que nos ha cubierto y nos ha limpiado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso en esta noche? Estamos hablando acerca de cómo, aleluya, la oración. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede al Padre por ti y por mí. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario y ascendió al cielo, luego de levantarse de los muertos, Él entró como sumo sacerdote al cielo. Por lo cual lo que estamos enseñando es que Dios es soberano. Para recapitular, Dios es soberano y Él es todopoderoso. Él puede hacerlo todo sin la necesidad del hombre, porque Él es soberano y Él es todopoderoso. Pero Él mismo, en su soberanía y en su gracia, Él ha determinado que ciertas bendiciones solamente las recibamos cuando alguien
se levanta a clamar y a interceder por esa bendición y esa promesa. Alguien dice aleluya. Hay algunos ejemplos en la Biblia de esta verdad. Por ejemplo, Israel estaba cautivo en Egipto y estuvieron ¿cuántos años? 430 años cautivos en Egipto. Se levantó un faraón que no conocía acerca de José y esclavizó al pueblo porque tenía celos o temor de que el pueblo se hiciera muy fuerte y que se sublevaran contra ellos. Y Dios deseaba traer liberación. ¿Sabe cómo lo sé? Porque ya Dios le había avisado a Abraham años atrás que su generación, o sea, su linaje, iba a ir a Egipto y que en Egipto iban a ser esclavizados, pero que después Dios iba a sacarlos de Egipto y que Dios iba a castigar la nación que los iba a esclavizar, o sea, a Egipto. Por lo cual en el plan de Dios estaba libertar a Israel de Egipto. Pero cuando el pueblo comenzó a clamar a Dios por misericordia, Dios se le apareció allá a Moisés en una zarza en el desierto de Madián y le dijo: el clamor del pueblo ha subido ante mi presencia, los voy a sacar de Egipto. Más de 4 siglos allí en Egipto, esclavizados, sirviendo a los egipcios. Pero de pronto el pueblo se acordó de Jehová su Dios y comenzaron a clamar al Señor por misericordia. Y cuando el pueblo comenzó a orar, la voluntad perfecta de Dios, esa voluntad de libertarlos que ya estaba en su perfecta voluntad, de pronto fue derramada y establecida. Y Dios envió a Moisés y el Señor hizo 10 plagas tremendas en Egipto. Y Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y Dios lo sacó con tanta bendición que hasta los egipcios les daban sus pertenencias, sus riquezas a los hebreos. Las mujeres egipcias le daban a las mujeres hebreas riquezas y oro para que se fueran, porque Dios los había sacado con brazo extendido. Es la perfecta voluntad de Dios que las almas sean salvas. Por lo tanto, ore para que los cautivos espirituales sean libres. Si tienes familiares que están perdidos, clama al Señor para que ellos sean libres. Si tienes familiares y amigos que hoy están atados por el pecado, clama al Señor y el Señor los va a libertar. Alguien dice amén por eso. Hay gente que dice: pastor, ya les he predicado del evangelio, pero están endurecidos, no quieren. Dios no quebranta el libre albedrío de nadie, pero mete a la persona en la olla de presión de la intercesión. Y Dios va a comenzar a darle palabra y palabra y palabra y palabra. Miren los musulmanes, muchos de ellos, Cristo se les está apareciendo de noche en sueños. Aleluya. Y están teniendo revelación de Jesucristo. Alguien dice aleluya por eso. Ora para que los cautivos sean libres. Clama por las personas allá en la ventana 1040. Tantas personas atadas por las religiones falsas, el Islam, tantas religiones falsas están atados. Clama por ellos. Mire también cuando Elías, Dios le dijo a Elías: voy a traer lluvia sobre la tierra. Había un juicio de 3 años y medio que Dios había traído ese juicio porque Israel se había rebelado contra Dios. Habían adorado a los Baales y a los ídolos paganos. Y Dios trajo un juicio de sequía durante 3 años y medio. Pero Dios es tan rico en misericordia que Dios le habló a Elías y le dijo: vuelve a ver a Acab, porque otra vez haré llover sobre la tierra. Y cuando Elías se presenta ante Acab, hay 2 cosas que pasaron. Número 1, Elías confrontó el pecado. Elías confrontó el pecado. No suavices el pecado. Elías confrontó el pecado. Y Elías le dijo a Acab: no soy yo el que ha traído esta consecuencia. Eres tú y el pecado de la casa de tu padre por la idolatría. Y Elías mandó que convocaran a los profetas de Baal en la cima del monte Carmelo. Y hubo
Ahí cuando los profetas de Baal levantaron el sacrificio para su ídolo pagano y clamaron toda la mañana hasta la tarde y no hubo fuego. No hubo fuego que se derramara en ese día. Pero de pronto vino Elías. Eran 450 profetas contra un solo, 450 profetas paganos contra un solo profeta de Dios. Pero la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Y cuando llegó el turno de Elías, Elías comenzó a clamar al Señor y le dijo, dice: oh Jehová, que este pueblo sepa que por palabra tuya yo he hecho todo esto. Ahí está uno de los secretos grandes. Las cosas solamente ocurren cuando Dios las ha determinado y cuando Dios las ha hablado. Y cuando Dios le habló a Elías y le dijo: voy a traer lluvia sobre la tierra, Elías primero llevó al pueblo a la santificación. Porque cuando Dios derramó el fuego sobre el altar, sobre el holocausto, el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías los había confrontado antes y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a Él. Y cuando Israel vio que Jehová envió fuego del cielo y consumió el holocausto, Israel se volvió al Señor y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. No puede haber lluvia ni bendición sin verdadero arrepentimiento. No puede haber bendición para un país sin verdadero arrepentimiento. No puede haber lluvia sin verdadero arrepentimiento. Por lo cual Elías primero llevó al pueblo al arrepentimiento, a reconstruir el altar de Jehová que estaba arruinado en Israel, ahí en el monte Carmelo. Y el Señor envió fuego y el pueblo se volvió ante el Señor diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y si Elías no tuviera mucha comunión con Dios, Elías hubiera dicho: ya con eso basta, porque Dios dijo que va a derramar la lluvia. Pero Elías subió a la cima del monte entonces. ¿A hacer qué? A orar y a clamar para que Dios derramara la lluvia. ¿Por qué? Si ya Dios había dicho que iba a enviar la lluvia. Porque Dios en su soberanía, su gracia y misericordia ha determinado ciertas cosas que, aunque ya están en su perfecta voluntad para que ocurran, Él está esperando que alguien clame para que esa perfecta voluntad de Dios sea establecida. Lo voy a repetir: la oración no cambia la voluntad de Dios, la oración nos alinea con la perfecta voluntad de Dios. Alguien dice aleluya. Y Elías comenzó a clamar una vez, y el criado fue a ver si había alguna nube. Nada. Por segunda vez clamó, tercera vez, y a la séptima vez dijo el criado: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y Elías le dijo: ahí está la respuesta del Señor. Dile a Acab que corra, que una gran lluvia viene. Que corra antes de que lo ataje esa tremenda lluvia. Y dice la palabra que enseguida los cielos se oscurecieron con las nubes y cayó un clase de aguacero, una lluvia de Dios, un torrencial de bendición. Aleluya. Porque el pueblo se había arrepentido y Elías había clamado a Dios para que derramara la lluvia que ya estaba en su perfecta voluntad. Por eso la palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, dice, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alguien puede alabar a Dios en esta noche. Ya Dios había determinado que iba a derramar la lluvia. El pueblo se había arrepentido cuando vio el fuego descender. Pero Elías subió a la cima de la montaña a clamar a Dios para que la perfecta voluntad de Dios fuera establecida. Recuerden la oración modelo: Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Ore por lo tanto para que toda la iglesia del Señor sea llena del Espíritu Santo y que Dios derrame ese último avivamiento que ha de derramar sobre la tierra, que ya está en su perfecta voluntad. Aleluya. Pero que la iglesia tiene que clamar y decirle: Señor, lléname.
Amén. Amén. Dios quiere llenarte. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Dios quiere que estés ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Pero recuerda, el que pide es el que recibe. El que busca es el que halla. Y el que llama es el que se le abre. Si no estás pidiendo, hoy es un reto que el Señor te da por su palabra. Es momento de pedirle: Espíritu Santo, lléname. Señor, lléname más con tu presencia. Si nunca has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, pídeselo al Padre, que Jesucristo te dé el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Aquí dice: aleluya. Dios había dicho: voy a hacer llover. Pero Elías subió a la cima para interceder. Y un último punto en este mensaje es la pregunta: ¿qué orar o pedir entonces? Es que, como hemos explicado, Dios solamente hará lo que sea su perfecta voluntad. Dios solamente hará lo que está en su perfecta voluntad y en su perfecto kairos, en su perfecto tiempo. ¿Qué orar? ¿Qué pedir entonces? Se preguntaría alguien. Hay 3 consejos de la palabra de Dios. Número 1, ore y pida por todo lo que ya la Biblia, la palabra de Dios enseña que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso lo dice la palabra. Dígale: Señor, santifícame cada día más. La salvación de tu familia, eso es la voluntad de Dios. Dice la palabra: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la perfecta voluntad de Dios que toda persona se arrepienta para que sea salvo. Ahora, no toda persona se arrepiente. Por eso la palabra enseña que el que recibe a Cristo no es condenado, pero el que no lo recibe ya ha sido condenado. Es la voluntad de Dios que tu familia sea salva. Es la voluntad de Dios que tengamos comunión con el Señor. Es la voluntad de Dios que crezcamos en la revelación de la palabra, en la revelación de Jesucristo. Eso es la perfecta voluntad de Dios. Alguien dice amén por eso. Por lo cual, número 1, ore y pida por todo lo que la Biblia enseña que es la voluntad de Dios. Número 2, ore por todo lo que el Espíritu Santo coloque en tu corazón para orar por eso. ¿Cómo lo sabes? Porque la palabra enseña que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Señor te pone carga en tu corazón por orar por alguien, es la voluntad de Dios tocar a esa persona. Cuando Dios te pone en tu corazón alguien que no lo ves hace años que no lo ves, y de repente Dios lo trae a tu pensamiento, es el Espíritu Santo llevándote a orar por esa persona, porque necesita una intervención del Señor, y Dios te está levantando como intercesor para orar por esa persona. Por lo cual Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. También dentro de esto de orar por lo que el Señor coloca en tu corazón, en tu espíritu, cuando oras en el espíritu, el Señor va a traer a tu corazón cosas por las cuales orar. ¿A qué me refiero? A que hay veces la gente viene ante la presencia de Dios con una larga lista escrita de cosas que quieren ellos que Dios haga. Pero una de las claves de la oración es el entrar en su presencia en adoración, en gratitud, en ciertos momentos incluso hacer silencio ante su presencia. Y de pronto el Espíritu Santo va a comenzar a colocar en tu corazón por qué orar conforme a la voluntad del Padre. Y cuando oras en lenguas, la Biblia enseña que hay 3 tipos de lenguas. 3 tipos de lenguas en el don de lenguas. Número 1, lenguas humanas, que la persona que las habla no las entiende, pero que le está dando un mensaje a alguien en otro idioma o dialecto. Y dice la palabra que ese tipo de lenguas son para señal. Fue el tipo de lengua que se manifestó en Pentecostés.
Número 2, están las lenguas para profecía. Es lo que dice Pablo: alguien habla en lenguas en la iglesia, no hable sino es con intérprete, porque habla de lenguas que son para profecía. Lo hemos visto muchas veces. Un hermano Dios lo levanta para hablar en lenguas, y de pronto Dios levanta a alguien más, o a esa misma persona, con el don de interpretación de lenguas, para darle interpretación profética de ese mensaje, porque está hablando en lenguas, pero es una palabra profética. Pero en tercer lugar está el tipo de lenguas que son lenguas espirituales, que dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Ese tipo de lengua es muy distinto al tipo de lenguas humanas, que es para señal a los incrédulos, o el tipo de lengua que es para profecía, que sí requiere interpretación. Hay un tipo de lengua que es el lenguaje de la oración en el Espíritu. Cuando comienzas a orar en otras lenguas, tu mente no lo entiende, pero lo que dice la palabra es que el Espíritu Santo está orando a través de ti al Padre por cosas que tú en tu mente no entiendes, pero que son la voluntad del Padre. Y dice la palabra que el Padre discierne la intención del Espíritu Santo. Lo repito, que el Padre entiende, así como lo dice la palabra, el Padre entiende cuál es la intención del Espíritu Santo cuando habla a través de ti con esos gemidos indecibles. Por lo cual, cuando estás orando a solas en tu cámara secreta y estás orando en el Espíritu, estás orando en lenguas, tu mente no entiende lo que está pasando, pero tu espíritu está siendo edificado y estás orando al Padre por cosas que van 100% acorde a su perfecta voluntad. Alguien dice amén por eso. Por lo cual, ora en primer lugar por todo lo que la Biblia ya enseña que es la perfecta voluntad de Dios. Número 2, ora por lo que el Espíritu Santo coloca en tu corazón. Y número 3, ora por todo lo que Dios te ha prometido. Si Dios dijo: voy a derramar la lluvia, comienza a orar por esa lluvia. Si Dios te dio una promesa, comienza a orar día y noche por esa promesa. Si Dios te dijo: voy a hacer esto, comienza a clamar al Señor para que Él lo haga. Comienza a clamar al Señor para que lo que Él dijo, Él lo establezca. Eso es lo que Él ha determinado y es lo que enseña su palabra. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Si recibiste este mensaje, ponte en pie y di un fuerte amén en esta noche.